Bienvenido a su programa Restauración y Vida. Les habla el hermano Gabriel. En este día, vamos a comenzar una nueva enseñanza acerca, acerca de lo que es la conveniencia de conocer a Dios, de la revelación de Dios, de la razón por la cual la revelación de Dios causa cambios en la persona, en el creyente. ¿Ok? El por qué el conocer las verdades espirituales de Dios hace una gran diferencia en nuestro caminar con Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y decíamos anteriormente que muchas de las cosas por las cuales nosotros, no conocemos o no podemos operar en lo que es el poder de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, es por la falta de revelación, porque no conocemos acerca de lo que la Biblia enseña con relación al Evangelio, que yo siempre digo que el Evangelio es bastante práctico. ¿Ok? El conocer las verdades espirituales que Dios enseña es un elemento clave en nuestro caminar como creyente. ¿Por qué yo digo eso? Porque dependiendo de esa revelación que uno tiene como creyente, ¿ok?, de la revelación de lo que es las verdades espirituales sobrenaturales del Evangelio de Jesucristo, eso realmente es lo que va a traer cambios, es lo que va a originar de una manera sobrenatural, a operar el poder de Dios en el creyente, cambiando su vida, la manera que uno se comporta, las situaciones que uno está pasando, muchas de las cosas y las promesas que Dios tiene para nosotros como creyentes. Y esto es lo que yo voy a tratar de demostrar ahora. Dice la Biblia que para el hombre natural, ya decíamos anteriormente, el Evangelio de Jesucristo es locura. Lo que predicamos acerca del Evangelio de Jesucristo, recuérdese la enseñanza anterior, yo decía, el Evangelio de Jesucristo, cuando se oye esa palabra, ese término, el Evangelio, lo que significa es la buena nueva de Jesucristo que vino a traer a este mundo que necesitaba de eso. Evangelio significa buenas nuevas de Cristo. ¿Ok? El mensaje de las buenas noticias que Cristo vino a traer a nuestras vidas. ¿Ok? Y la Biblia dice que el hombre natural, que de la manera natural, si uno trata de percibir esas cosas que son verdades espirituales, lo trata de percibir con la parte natural del hombre, para esa persona es locura, no lo puede entender. Porque dice la Biblia que hay que entenderlo con la parte espiritual del hombre, no con la parte natural. Ya lo dijimos eso anteriormente. Ahora, mire la experiencia del apóstol Pablo, mire cómo el Evangelio de Jesucristo en realidad afecta a nuestras vidas positivamente. Cómo nosotros podemos descubrir de una manera práctica lo que es el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, y ese Evangelio que cambia la vida de las personas, que la sana no solamente emocionalmente, sino físicamente, ¿ok?, que le trae paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, no como la paz que el mundo te da, que solamente perdura por un tiempecito, sino que hay algo que se origina en tu vida, se puede originar en tu matrimonio, con tus hijos, con todo. ¿Cómo es que esas buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, nos puede afectar a nosotros de manera positiva y nosotros podemos ver el poder de Dios operando en el creyente que dice la Biblia? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Y esa es la clave, una de las claves, yo creo que es uno de los fundamentos principales del caminar con Cristo. El por qué hay personas que no pueden ver eso, hay otras personas que sí lo experimentan. ¿Y qué dice la Biblia con relación a eso? Y vamos a ver en realidad a qué me refiero con eso. Es locura para unas personas, pero en realidad para nosotros lo que hemos creído es poder de Dios operando en nuestras vidas, operando en nuestro matrimonio, operando en nuestra salud, operando en la parte financiera de uno, operando en la sabiduría, operando en la crianza de los hijos. ¿Me sigue? ¿Cómo nosotros podemos obtener eso de acuerdo a la Biblia? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cómo nosotros de una manera práctica podemos lograr ver eso en nuestras vidas? ¿Ok? Miren lo que dice, y vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 15, rápidamente. Echando la base de por qué las personas
natural, o cualquier persona que trate de verlo en lo natural, ya yo tengo una enseñanza anterior, búsquela ahí en Facebook, no puede entender por qué nosotros como creyentes tenemos que operar en la parte espiritual y cómo nosotros podemos recibir eso de una manera práctica. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 15, el apóstol Pablo explica su experiencia con relación a eso. Dice aquí, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio, para anunciar el evangelio, para predicar el evangelio de Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo a ustedes, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo no fui a ustedes predicando eso con excelencia de palabra. No traté de convencerlo con palabras bonitas, lo que está diciendo. Ni fui con una sabiduría humana, tratando yo de ser sabio humanamente para presentarte lo que es el evangelio de Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo en tu vida. Es lo que está diciendo. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, ninguna otra cosa, sino a Cristo y este crucificado. En otras palabras, me concentré solamente en anunciar y predicar la buena nueva de Cristo y del sacrificio de Cristo y de lo que eso representa, añado yo, para nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo el versículo 2 de 1 Corintios 2. El versículo 3 continúa y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. En otras palabras, aunque ustedes me vieron así, estoy parafraseando, yo tenía miedo. Tenía mucho miedo. Me sentía débil. Quizá físicamente, espiritualmente. Y tenía mucho miedo y mucho temblor. Pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo probablemente dice? Él está tratando de hacer un punto aquí, está diciendo. Yo vine a predicar el evangelio de Jesucristo y después va a decir lo que representa eso. Cómo eso opera en las personas. Y él está tratando de demostrar que él por su propia fuerza, que al contrario, él venía con temor, con miedo tenía, porque el apóstol Pablo predicaba, había gente que eran judíos y algunos judíos querían matarlo y todo, y él está diciendo, yo cuando fui donde usted no fui, ¿ok?, tratando de hacer las cosas humanamente, tratando de convencerlo con palabras bonitas, tratando de utilizar el conocimiento humano para convencerlo. Al contrario, es lo que está diciendo. Yo estaba débil, yo tenía miedo, tenía temblor, estaba temblando, es lo que está diciendo. Y dice el versículo 4 y continúa, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Y dice él, yo tenía miedo y no solamente eso, que ni lo que yo le dije, mi palabra, lo que yo les prediqué, en realidad no viene del conocimiento humano, no viene porque yo fui y estudié teología, o porque yo tengo un PhD en teología, o porque yo soy un estudiante avanzado en las cosas, en las escrituras. Yo no vine con eso. Pregunta, si tú no viniste con eso, y tú estás demostrando que toda la parte humana tuya, es más, no era capaz de hacer eso, vamos a ver lo que él dice con relación, cómo en realidad eso él lo da y cómo las personas lo reciben. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no era para persuadirlo, sino, dice él, yo no vine a decirle eso, a convencerlo con palabras, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí en el versículo 4 de 1 Corintios, cuando yo fui a predicarle a ustedes, humanamente, yo tenía miedo, yo no fui con conocimiento, yo no fui con PhD, al contrario, estoy parafraseando, sino que fui a predicarle el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, con demostración del poder de Dios. ¿Para qué? Dice él mismo. Versículo 5 dice, para que vuestra fe, para lo que ustedes crean, esté basado no en lo que yo les dije como hombre, no en la sabiduría mía, no en los estudios míos, sino en el poder de Dios. En otras palabras,
Yo cuando fui donde ustedes, en realidad, ustedes no lo sabían, pero yo tenía miedo. Yo no traté de convencerlo a usted, humanamente. Yo no usé el conocimiento. Sino que cuando yo fui donde ustedes, mi predicación para ustedes era demostrarle sobrenaturalmente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que vuestra fe, ustedes crean en el Evangelio, en las buenas nuevas de Jesucristo, no basado en lo que yo les dije, sino que puedan ver el poder de Dios que estaba actuando a través de mí. Y eso confirmaba el Evangelio de Jesucristo, que era verdad. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? En otras palabras, no solo fue lo que yo les dije, sino lo que ustedes vieron. ¿Por qué eso? Dice él. Porque si ustedes lo ven de una manera sobrenatural, ustedes van a creer en eso. ¿Me sigue? Es el poder de Dios actuando en el creyente. El poder de Dios en el creyente, porque la Biblia dice que el creyente, el Espíritu de Dios está dentro, Dios mismo está dentro. Y ese es que utiliza a uno como vaso para hacer demostraciones sobrenaturales, para que la gente crea. Cristo decía, si no creen en mi palabra, crean lo que Dios hace a través de mí. Crean en mis obras. Y por eso la gente se convierte. ¿Me sigue? Porque cualquiera puede venir y hablar a un montón de cosas. Pero una cosa es que tú hables y otra cosa es que pueda demostrar eso que tú estás diciendo. Una cosa es que la gente diga Dios sana y otra cosa es que la gente vea que una persona Dios la sana. Una cosa es que una persona antes de conocer a Cristo era un matón, un guerrillero, mataba por gusto, por gozo. Y ahora, después que está en Cristo, ha ocurrido un cambio en esa persona que no mata ni una mosca ahora. ¿Ve la diferencia? Es una gran diferencia. Por eso es que dice el apóstol Pablo que el Evangelio de Jesucristo no es palabra solamente. Es demostración del poder de Dios. Por eso es que es necesario en este tiempo, sobre todo, con todos los falsos maestros y toda la incredulidad que hay en este mundo, que el Evangelio sea predicado no solamente con palabras, sino con demostración del poder de Dios, que se pueda dar testimonio de eso. ¿Me sigue? Ahora dice aquí, sin embargo, dice él, hablamos sabiduría entre lo que ha alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Pero no obstante, les prediqué con demostración del poder sobrenatural de Dios a través de mí. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? Bueno, la Biblia dice que el apóstol Pablo, qué sé yo, resucitó muerto. La Biblia dice que el apóstol Pablo sanó enfermos. ¿Ok? La Biblia dice que habían personas que se sanaban por el delantal, la vestimenta de Pablo la cogían, se la ponían al enfermo y se sanaban. ¿Ve? Demostración. Por eso mucha gente creyó en el apóstol Pablo y creyó en Cristo. Por eso es que hay que demostrar, por eso es que las personas, usted lo ve, qué sé yo, que predican y predican y predican, pero todo lo que predican es palabra, no demostración del poder de Dios. Y debe ser una combinación de los dos, eso está diciendo la Biblia aquí, el apóstol Pablo. Yo no fui solamente predicándole palabra, yo le demostré que eso es verdad. ¿Cómo? Con el poder sobrenatural que operaba en él, como opera en todos los creyentes, dice la Biblia. Por eso dice el Cristo, decía ahí, predicar el Evangelio, los que creen en mí, dice, el que creyere, fuere bautizado, dice que va a echar fuera demonios, que va a sanar a los enfermos, que va a hablar en lengua. ¿Ve? Esa es la demostración. Una cosa es, yo digo la 2P, palabra y poder. Tiene que ir combinada. Porque tú puedes decir todo lo que te dé tu gana, pero la gente cree cuando ve. El apóstol Pablo, cuando se convirtió cuando se le apareció una luz. Iba montado en su caballo, iba a buscar a los cristianos para matarlo, para traerlo, torturarlo a Jerusalén, y se le apareció una luz. Y Cristo, hablándole, se le apareció. Solamente así el apóstol Pablo pudo haber creído. Ese hombre tenía una fortaleza mental y era judío de judío. No creía ni en el agua tibia, digo yo.
Al contrario, andaba matando a los cristianos. ¿Me sigue? Y él dice, y él siempre en todos sus libros, todas las escrituras que él manda, que están ahí en la Biblia, habla de eso. Habla de eso y yo tenía que dar mi testimonio. Y siempre andaba dando ese testimonio. ¿Me sigue? Lo poderoso de eso. Y dice aquí, hablamos sabiduría con lo que ha alcanzado madurez. En otras palabras, él está diciendo, ahora, nosotros lo que hablamos, no solamente no hablamos el conocimiento humano, la sabiduría humana, la filosofía humana, sino que lo que le hablamos, dice él, el versículo 7 de 1 Corintios, hablamos sabiduría de Dios. Significa que no es de hombre. En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En otras palabras, él dice, lo que yo le hablé en realidad no era sabiduría humana, no era filosofía humana, no era invento humano. Era sabiduría de Dios directamente. Era sabiduría. Dios me lo puso a mí, me lo reveló a mí, yo se lo dije a ustedes. Pregunta, ¿cómo ocurre eso? Mírenlo aquí donde lo dice. Dice, esa sabiduría, el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿ok? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, a Cristo. Antes bien, dice él, esto, en otras palabras, está diciendo, esto no es de ahora. Esto, mejor dicho, esto no es de este mundo. Esto no es conocimiento humano. Esto es conocimiento de Dios revelado a uno. ¿Ok? Y no solo a él, a nosotros como creyentes. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él coge aquí y hace una cita del Viejo Testamento. Dice al contrario, yo no le enseñé a ustedes cosas de hombre, filosofía, conocimiento de hombre. Lo que yo le enseñé y ustedes vieron fueron las cosas que dice Dios. Esa es una cita en el Antiguo Testamento, un profeta, Isaías. Cosas que ojo no vio, fue las que ustedes vieron, está diciendo. Ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Tú le amas, yo le amo al que ama a Dios. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que Dios te va a enseñar cosas que nunca se vieron. Cosas que ojo no vio. Ni subió al corazón del hombre, ni lo conoce el hombre. Son las que Dios tiene preparado para aquel que ama a Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice, pero Dios, esas cosas, nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Me sigue? Eso que yo le estoy diciendo, que yo le dije, yo recibí eso de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lo reveló a mí. No son cosas de este mundo, son cosas sobrenaturales que vienen de Dios. No vienen de la universidad, ni del Instituto Bíblico. ¿Me sigue? Así se la reveló Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. A los creyentes, que el Espíritu viene a habitar en nosotros. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Ok? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire aquí la gran diferencia. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Las cosas de Dios, el Espíritu de Dios es el que la conoce y nos la revela a nosotros. ¿Me sigue? Cuando viene esa revelación, esa verdad, eso se hace, dice la palabra, una rema. El Espíritu te convence de que eso es una verdad. Muchas veces tú no lo puedes explicar, pero tú estás convencido que es así. Y actúa basado en eso. ¿Ok? Y dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el conocimiento del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Los creyentes tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, dice la Biblia. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe qué? Está diciendo él, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios tiene para nosotros. Es el Espíritu quien nos revela eso.
Hay personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Por eso es que en esa misma cita bíblica, el versículo 14, y por eso yo digo, la clave, una columna principal es saber, conocer y buscar esas verdades espirituales que transforman la vida del creyente. Y no solamente la vida del creyente, sino que transforma el ambiente en donde el creyente va. Contamina, dice, como la levadura. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela esa verdad espiritual. Tenemos que saber esa verdad espiritual. Porque si nos quedamos solamente en el conocimiento intelectual natural que tenemos, no avanzamos. No podemos ver la mano de Dios. Porque esto opera a través de una revelación espiritual sobrenatural, no a través del conocimiento humano, no la letra. ¿Me sigue? Y dice aquí el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se dice el 14. ¿Ok? En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué está diciendo ahí? En tu caminar con Cristo, si tú lo que vas es a la parte natural, tratar de entender las verdades de Dios con tu mente, con tu capacidad natural, nunca lo va a poder entender. Y nunca ese conocimiento de Dios va a llegar dentro de ti. Y tú no vas a poder entenderlo porque hay que percibir, como dice aquí, lo espiritual con lo espiritual. Ya lo enseñamos eso anteriormente. Ahora, por eso dice aquí que para el hombre natural, las cosas del espíritu son locura. Mire una locura aquí. Mire a ver si esto tiene sentido. Mire una de las locuras del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué la gente dice, o la persona, queriendo entender lo natural, es locura? Eso no solamente ocurre para las personas que no creen en Cristo. Inclusive para los creyentes en Jesucristo, que tratan de percibir las cosas espirituales con su capacidad natural, no la pueden entender. Por eso hay gente que se quedan atrás, no pueden ver el poder de Dios operando en ellos. Porque todo lo tratan de entender y discernir con eso. Tenemos que buscar la verdad revelada de Dios, que viene a través del Espíritu Santo. Y ahí vamos a comenzar a ver una gran diferencia. ¿Ok? Mira una locura, viéndolo desde el punto de vista humano. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 20. Efesios 1, 16 al 20. Mira lo que dice. Mira qué locura. Y me refiero a locura, y vuelve el enfatice para que después no pongan palabras en mi boca, desde el punto de vista natural. No tiene sentido. Por eso es que hay gente que, vuelvo y le digo, no pueden percibir las cosas espirituales porque están utilizando las herramientas equivocadas para tratar de entender, ¿ok?, con la parte natural, una verdad espiritual, sobrenatural. ¿Ok? Efesios 1, 16, 20 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, el apóstol Pablo escribiéndolo a cristianos, a creyentes. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Yo no ceso de orar por ustedes. Siempre me acuerdo en mis oraciones y oro por ustedes. Creyente de Éfeso. Para que Dios, yo oro, mire el propósito de la oración de él. Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De Él quién? De Dios. Dice el apóstol Pablo aquí, está diciendo el versículo 16, yo oro para que Dios les dé a ustedes, ¿a quién? A creyentes. Estos no son no creyentes, creyentes. Les dé a ustedes sabiduría y revelación, les revele, les haga saber. Eso es lo que está diciendo. Les haga conocer, para que ustedes sepan. ¿Okay? Les revele, le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo oro, está diciendo el apóstol Pablo, para que Dios le dé revelación acerca de Él. ¿De quién es Dios? Pregunta.
Pero esos no son creyentes, son creyentes. ¿Y por qué el apóstol Pablo está orando para que les dé revelación, para que ellos puedan conocer realmente a Dios? Porque no todo, aunque sea cristiano, conocen a Dios. Hay gente que sabe de Dios, pero no lo conoce íntimamente a Dios. Una cosa es que, qué sé yo, que tú sepas, por ejemplo, de una muchacha acerca de quién es la muchacha, y otra cosa es conocerla íntimamente, cuando tú te casas con ella, cuando comienza a intercambiar ideas, cuando comienza a conocerla íntimamente. Hay gente que dice que conocen a Dios, pero realmente no lo conocen, porque si no el apóstol Pablo no estuviera orando aquí. Yo oro para que Dios le dé la capacidad, digo yo, ¿ok?, para que ustedes lo puedan conocer a Él. Dice la Biblia, mire lo que dice el versículo 18 de Efesios 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en los creyentes. Aquí está diciendo el versículo 18, yo oro también para que Dios le alumbre, te alumbre. Alumbre, la luz lo que significa es que tú puedas ver. Si yo oro para que Dios te alumbre, es porque tú no estás viendo. ¿Me sigue? No está viendo. Yo oro para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, ¿ok?, de tu conocer, de tu entendimiento, para que tú puedas entender. Y tú sepas cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado a través del Evangelio de Jesucristo, añado yo. ¿Y cuáles son las riquezas de la herencia de los santos? ¿Cuál es la herencia que tenemos los creyentes? Yo oro a Dios, número uno, para que Él te revele quién es Él, íntimamente, quién es verdaderamente Dios. No lo que tú has oído de Él, sino que tú lo puedas conocer personalmente. Número dos, que tú como creyente sepas cuál es la herencia que tiene. ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la esperanza que hay en creer en Jesucristo? Y número 3, versículo 17, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con vosotros los creyentes, lo que creemos, dice aquí, según la operación del poder de su fuerza? Y dice la tercera, el propósito de la oración de él es para que ustedes sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en el creyente. Para que ustedes puedan entender, digo yo, que el poder de Dios opera en el creyente. Opera en el creyente, en otras palabras. ¿Cuál es el poder de la fuerza que opera en el creyente? Y es para los creyentes. No era solo para Cristo, es para los creyentes. Número 1, si usted ve el verso 17, dice aquí, para que podamos conocer a Dios. Hay gente, como le dije, que saben acerca de Dios, pero no le conocen. No le conocen. Además de eso, dice aquí, a quienes conocen, pero hay personas que conocen a Dios, mejor dicho, el conocimiento a Dios no es automático, porque uno es cristiano, vino a Cristo. Y tú conoces a Dios, no es automático. El conocimiento de Dios viene con mi intimidad con Dios. En la medida que yo voy conociendo a Dios, el Espíritu Santo, que es mi ayudador, comienza a revelarme a mí quién es Dios realmente. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. En otras palabras, sobrepasa todo lo que tú puedas pensar, toda inteligencia. No se entiende. Y eso te convence. Dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera el temor. Es esa intimidad cuando Dios te va revelando quién tú eres y quién es Él. Tú no puedes conocer a nadie que tú no tengas una relación íntima con Él. Tú puedes saber de una persona por lo que te dicen, como pasa, tú lees la Biblia y tú ves que Dios hace esto y hace lo otro y hace lo otro. Es el conocimiento. Tú conoces acerca de Dios, pero no necesariamente conoces a Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo y revelártelo, como dice el apóstol Pablo, que estaba orando para esos creyentes allá en Éfeso, para que Dios le conceda eso. ¿Ve? Por eso es importante la relación con Dios. Ahora, eso es lo que dice aquí
Efesios, y eso lo estoy poniendo ahí como introducción, ¿ok? Acerca de lo que es el tema que Pablo está tratando en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Ahora, mire lo que es ahí mismo en ese libro, la cosa más absurda desde el punto de vista natural, la locura, como dicen algunos, del Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 2 de ese mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 6, mire lo que dice. Y él, refiriéndose a Dios, le está hablando a esos mismos creyentes que ya citamos anteriormente, que él le está explicando cómo viene la revelación, el poder de Dios, cómo viene a las personas. En Corintios le está diciendo lo que Dios hace a través de él, el poder sobrenatural de Dios, y cómo viene esa revelación del Evangelio. Aquí comienza a narrar cosas que no tienen sentido lógico. Dice, y él, capítulo 2, versículo 1, y él, refiriéndose a Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Le está diciendo el apóstol Pablo a ellos y a nosotros los creyentes que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Pregunta, ¿tú estabas muerto? Cuando yo morí, yo ni cuenta me di. Cuando estabais, dice el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, cuando ustedes estaban muertos. Que yo sepa, yo nunca he muerto, ¿verdad? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero mire lo que dice, y vamos a explicar versículo por versículo lo que significa esto. Verso número 1. Cuando estaban muertos. Está hablando del pasado, ¿ok? En vuestros delitos y pecados. ¿Cómo yo estaba muerto si estoy vivo todavía? Y si la Biblia dice que yo estaba, porque eso no es para ellos nada más, sino para nosotros, Dios hablándonos a nosotros. Y si Dios nos dice a nosotros que estábamos muertos y habla en pasado, significa entonces que ahora estoy vivo. Pero yo nunca morí. Yo no sé si me sigue. Estaba muerto, pero estaba. Ahora, si ya no estoy, estoy vivo. Pero yo siempre he estado vivo. Yo nunca me he muerto. ¿Ve la locura? Número 2. Y si ahora estamos vivos y antes estábamos muertos, eso significa que de alguna manera resucitamos. Pero ¿cómo voy a resucitar si yo nunca he muerto? Ese es el hombre natural. ¿Me sigue? No tiene lógica. El Evangelio de Jesucristo no tiene lógica. Por eso es que no se puede percibir con la parte natural del hombre. ¿Ok? Ahora, si eso ocurre con el creyente, como dice aquí la Biblia, no lo digo yo, ¿ok? La Biblia dice eso, no yo. Significa entonces que en realidad algo tiene que haber ahí en donde yo estaba muerto pero aún estaba vivo. ¿A qué se refiere eso? Lógicamente no tiene ni lógica. Eso es una locura. Pero eso tiene una explicación bíblica. Es una verdad bíblica. Es una verdad espiritual, sobrenatural. El Evangelio es sobrenatural. No es palabra solamente. ¿Ok? Y mire la demostración aquí. Cuando la persona muere, dice la Biblia, el cuerpo muerto va a la tierra, pero el espíritu del hombre regresa y va a otro lugar. Se separa.
¿Se acuerdan las enseñanzas anteriores? Que yo he hablado de la dualidad, no yo, la Biblia dice, de la dualidad del hombre, que es un espíritu que tiene un cuerpo mortal, es un espíritu inmortal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice aquí: con el sudor de tu rostro comerás, refiriéndose a Dios, penalizando al hombre por el pecado, hasta que vuelva a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues al polvo eres, polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que este cuerpo que salió del polvo, ¿se acuerda en Génesis que Dios hizo de que una estatua de barro no tenía vida y sopló aliento de vida? ¿Lo cogió de dónde? De la tierra. Y aquí la Biblia en Génesis 3:19 dice: ese cuerpo que salió de la tierra va a volver a la tierra. Polvo eres y en polvo, al polvo volverá. El cuerpo físico, el cuerpo físico. Pero mire la otra parte del hombre, que es el hombre espiritual, el espíritu del hombre. Y dice: y el polvo vuelve a la tierra, refiriéndose al cuerpo, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ve? ¿Ve la dualidad? Cuando la Biblia está hablando aquí de que estábamos muertos, está hablando de que estábamos muertos espiritualmente, no físicamente. Físicamente, nosotros venimos viviendo desde el primer día, ¿ok?, que nuestra madre nos concibió, hasta que venga el día de la muerte. Nosotros no hemos muerto físicamente. Pero una cosa es el hombre natural, este cuerpo natural, y otra cosa es el hombre espiritual. La Biblia lo que está enseñando aquí era que nosotros, la parte espiritual de nosotros murió a través de Cristo, revivió, nació de nuevo. ¿Me sigue? Ahora, cuando uno lo ve así, tiene lógica. ¿Cuándo? Cuando lo percibe en la parte espiritual y conoce cómo opera la parte espiritual y la parte natural. Pero la persona que trata de percibirlo nada más con su sentido es una locura. Eso no tiene ni sentido, no tiene lógica. Porque la lógica no se aplica para las cosas sobrenaturales. ¿Me sigue? Ahora, eso significa que aunque tú mueras físicamente, una cosa es la parte espiritual y otra es la parte física. Antes estábamos muertos, ¿ok? Antes estábamos muertos. Pero ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia, que espiritualmente revivimos. Dios nos resucita espiritualmente. ¿Sabe qué significa eso? Cristo murió, nosotros los creyentes morimos. Pero Cristo murió físicamente, nosotros morimos espiritualmente. ¿Me sigue? Cristo resucitó físicamente. Nosotros, dice la Biblia, resucitamos espiritualmente. ¿Me sigue la diferencia? Cristo se crucificó, lo crucificaron físicamente, pero nosotros crucificamos nuestro yo, la carne le llama la Biblia. No vivimos para nosotros, no morimos al yo, al ego. ¿Ve la analogía? Ahora, hay gente que afirman, gente que no cree en nada. Hay gente que dice que no cree en nada de eso. Que la gente después que se murió terminó la historia ahí. Ya no hay nada que hacer. Todo lo que hacen está aquí, en este mundo. No creen en nada. Mas sin embargo, usted ve que algunas de esas personas que no creen en nada, ni en el agua tibia, van a consultar a los brujos. La pregunta, ¿y por qué tú vas a consultar a los espíritus? Si tú no crees que después de esta vida no hay nada. A los espíritus va a consultar. Va al espiritista, va donde el brujo.
¿O va para que alguien le ponga una protección espiritual? Inclusive hay algunos que afirman y dicen que no creen en nada de eso. Después de esta vida no hay nada. Y usted lo ve que a veces dicen, oh, que mi mamá me está mirando del cielo y que mi mamá me protege del cielo. Pero ¿cómo te va a proteger a tu mamá si ya se murió? ¿Cómo tú estás dependiendo de un ser espiritual ahora que lo enterraron? Hay en cierta manera una contradicción. ¿Ok? El problema es que no le da la gana de creer. Pero cuando tú preguntas y dices, ¿pero en qué te basas tú para eso? No, es que no hay nada. Esto es, dale para allá, como dicen algunos. ¿Ok? O usted ve a algunas personas que no creen en nada y le tienen miedo al diablo, a los demonios. Ven una silla que se mueve, compadre, y ya están espantados. Pero ¿cómo va a tener miedo si tú no crees que después de esta muerte, de esta vida, no hay nada más? No hay nada más. Y eso no solamente ocurre en este tiempo. En el tiempo de Pablo habían personas así que decían, no hay nada más después de esta vida. Mírelo aquí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31 al 33. Mire la experiencia de Pablo con ese tipo de gente. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, que cada día yo muero, dice, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿de qué me aprovecha todo eso? Si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana no vamos a morir, dice la Biblia ahí. O sea, si no hay resurrección de muertos, y si todo lo que hay nosotros tenemos en nada más en esta vida, pues entonces ¿para qué voy a perder yo tiempo? ¿Para qué yo estoy corriendo el riesgo ahí en Efesios que me iban a matar simplemente porque yo decía y hablaba de Cristo y hablaba de la crucifixión y hablaba de eso? ¿Para qué yo voy a correr ese riesgo si realmente es tonto que yo me ponga, y estoy parafraseando, a hacer algo de eso? Si en Efesios me querían matar, ¿por qué hago yo lo que hago? En otras palabras, yo hago eso porque yo tengo una esperanza de que más allá de esta vida viene algo. Porque si no tuviera la esperanza, ¿para qué hago yo esto? ¿Para qué paso tanto trabajo? Añado yo. ¿No es así? Comamos y bebamos y vamos a disfrutar lo que tenemos hasta que nos muramos. Y ahí termina todo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, mire lo que dice el verso 2. ¿Ok? De Efesios 2, 1, 6. Mire lo que dice. Dice aquí, dice el verso 2 de Efesios 1, 6. Déjame buscarlo aquí. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjeme solo leérselo desde el verso 1, para que tengan la idea. Y Él os dio a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, no ahora. Ustedes andaban en ese tipo de vida anteriormente, lo que está diciendo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Número 1. Observe que hay en el verso número 2, mírenlo en su Biblia, dice que nosotros, que ellos y nosotros, el creyente, anduviste en otro tiempo. Está hablando del pasado. Cuando uno viene a Cristo, todo cambia. Aquí ahora se va a manifestar en el creyente, en el comportamiento del creyente, en la vida del creyente, el efecto del Evangelio de Jesucristo, el poder del Espíritu de Dios operando en el creyente, en la manera de vivir del creyente. Porque está diciendo aquí, en los cuales anduviste, ¿ok? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Anduviste como andaba en el mundo anteriormente.
en tu vieja manera de actuar. ¿De qué está hablando entonces? Ahora que tú eres creyente, hay un cambio en tu comportamiento. Debe haber un cambio, mejor dicho, en tu comportamiento. Porque hay personas que tienen 30 años de convertido y siguen haciendo la misma cosa que cuando vinieron a Cristo. Y ese es otro tema aparte. ¿Ok? Y la razón de eso. ¿Por qué las personas siguen reciclando los mismos problemas? Ahí se está refiriendo a la vieja manera de ser antes de venir a Cristo. ¿Qué significa? Si esto es lo viejo y esto es lo nuevo, en el medio simplemente ¿qué ha ocurrido? Que tú has venido, te has convertido en discípulo de Cristo, en seguidor de Cristo, que tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Y eso ha hecho un cambio en la vieja manera de andar, de llevar tu vida, a una nueva manera. Porque aquí dice el versículo 2, anduviste como tú andabas en el mundo anteriormente. Es tu antigua manera de vivir, es lo que está diciendo. Ve el efecto del aceptar a Cristo en tu corazón. No es solamente aceptarlo, dice la Biblia, tú lo crees y eso va a producir algo en ti. Aquí el versículo 2 dice que tú andabas en una manera vieja de actuar. ¿Cómo andabas tú? Dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que esa manera vieja de vivir estaba influenciada por el mundo que te rodeaba. El mundo, este mundo que nosotros vivimos, influye en la manera de vivir de las personas. Aquí dice, Efesios 2, versículo 2, en los cuales ustedes, los creyentes, anduviste siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa siguiendo la corriente de este mundo? Haciendo lo que la cultura te enseñaba a ti. Haciendo lo que la gente hace, los otros hacen. Haciendo lo que las otras personas hacen. Dejándote influenciar por la sociedad donde tú vives, por la cultura donde tú vives, por la familia que te crió. La cultura en este mundo, lo que ellos hacían, lo hacías tú. Aquí dice, anduviste. No se supone que debe andar ahora. Dice, ustedes anduvieron. Le está diciendo indirectamente, ahora ustedes no andan en eso. Ahora no andan dejándose influenciar, siguiendo, o sea, imitando, o sea, haciendo la corriente de este mundo, las tendencias de este mundo, lo que este mundo hace. ¿Qué hace este mundo? Un ejemplo. Tú tienes tu esposa, tú tienes tus hijos, y en tu trabajo, en tu oficina, hay una muchacha bien linda, que está casada también igual que tú, y el otro amigo tuyo que se da cuenta de eso, o que tú se lo dices, te dice, no sea bobo, compadre. Métele mano. ¿Sí? Y si tú no haces eso y adulteras con ella, la misma corriente de este mundo, la misma cultura, el grupo de amigos tuyos, comienza a burlarse de ti y decirte que tú eres un bobo. Y hasta te pregunta, oye, ¿tú eres del otro sexo? ¿Qué te pasa a ti? ¿No te gusta la mujer? Eso es un ejemplo. ¿Ves? Dejándote llevar por esa corriente. Dejándote llevar por lo que te enseñan los amigos, lo que te enseñó tu cultura, lo que aprendiste en tu barrio, lo que te aprende la cultura. ¿Me sigue? Dice anduviste en otro tiempo. Ahora, ¿hay personas que andan así todavía? ¿Cristianos? Claro que sí, porque esto no es automático. El evangelio es oír y hacer, no es oír solamente. Si tú oyes y no haces lo que te dice la Biblia, pues va a seguir tu misma manera antigua de vivir. ¿Ok? Esa es la influencia de este mundo. Y el versículo 2 dice, aquí está diciendo, ¿qué es lo que te estaba afectando anteriormente en la cual ya tú no andas? Si lo haces genuinamente, lo que dice la Biblia. Porque no es automático. Dice, andando de esa manera, estoy parafraseando, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, no la persona, no el líder, andando conforme, ¿ok?, al príncipe de la potestad del aire, y vuelvo y le repito el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo.
¿Ok? Y con la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, aquellos que no obedecen a Dios. ¿Sabe a qué se refiere ahí? El príncipe. El príncipe de la potestad del aire, ¿sabe qué significa? Príncipe ahí se traduce en español príncipe, pero en el Strong, en la Biblia, en el original griego que se escribió, eso significa un gobernador, significa un jefe, un comandante con autoridad. Aquí le dicen príncipe, un regidor de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? La Biblia en otra cita lo enseña. Se refiere al diablo. Se refiere a la influencia que el diablo tiene en la forma de actuar de las personas. ¿Ok? Y la Biblia lo demuestra, y se lo puedo demostrar. Significa que este mundo está influenciado espiritualmente por el diablo. Dice la Biblia, no lo digo yo. Esa influencia lleva a la cultura, a la sociedad, a los que componen esa cultura, los lleva y lo influye de tal manera, y esa influencia en las personas lo hace actuar de una manera específica. Y la Biblia nos advierte acerca de eso. Dice él, Dios hablando a través de Pablo aquí. ¿Ok? Ahora, el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? El príncipe de la potestad del aire es el diablo, es Satanás. ¿Por qué yo lo digo? Mire lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Refiriéndose a Satanás, lo que ha de venir en el futuro. Y fue lanzado fuera el gran dragón, que le llaman también a Satanás, la serpiente antigua, le llaman también, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué la Biblia dice aquí que el diablo engaña al mundo entero? Quiero otra para sustentar esto. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 14 dice, el Dios de este mundo, ¿de acuerdo a lo que dice ahí? Influenciado por el príncipe de la potestad del aire. Segundo Corintios 4:4 confirma eso. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. ¿Ve? Eso es lo que hace la diferencia. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, ustedes son creyentes, ustedes andaban en esa manera de actuar. ¿Ok? Y dice él aquí, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, entre los cuales, entre esos que se comportaban así, todos nosotros vivimos en otro tiempo, y aquí comienza a definir en realidad cómo es que esa manera de actuar anteriormente, antes de venir a Cristo, cómo influenciaba, cómo influye en la manera de comportarse de la persona. Entre los cuales todos nosotros, ahí se está incluyendo el apóstol, ¿ok? Un hombre ungido por Dios, en lo cual todos nosotros en otro tiempo, en el pasado, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que ellos, los mismos que los demás. Nosotros andábamos anteriormente. Pregunta, ¿influenciado por el mundo? ¿El diablo influye al mundo? Y nosotros, como actuábamos, nos dejábamos llevar, dice el versículo 3 aquí, en otros tiempos, por nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sabe a qué se refiere eso? En otros tiempos, a la carne ahí se refieren a este cuerpo físico, a este cuerpo mortal. En otras palabras, nosotros nos dejábamos llevar de esos deseos carnales dentro de uno. ¿Cuáles son los deseos carnales? Bueno, un ejemplo fue lo que yo acabo de decir. Tú comienzas a ver en la televisión y comienzas a ver, qué sé yo, mujeres desnudas,
y sigue viendo eso y sigue viendo eso, eventualmente, ¿qué tú crees? Y eso se puede demostrar en la práctica. Por eso yo digo que el evangelio es práctico. Se puede demostrar en la práctica. ¿Qué le pasa a la persona físicamente, en el cuerpo? A los hombres sobre todo. Y no puedo ser muy específico aquí. ¿Qué le pasa a los hombres físicamente cuando el hombre comienza a ver pornografía? O, qué sé yo, mujeres desnudas. Físicamente, piensa en esto. ¿Qué te pasa físico? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Número uno, tú sabes que va a haber una reacción. Y no lo puedo decir cómo es, específicamente. Pero va a reaccionar. Tu cuerpo va a reaccionar. Tu cuerpo, perdón, va a hacer algo y se va a manifestar de cierta manera, parte de tu cuerpo, indicando que hay una influencia que viene a través de lo que tú ves y de tu pensamiento. Número dos, tus emociones se van a alterar. Va a comenzar a darte un deseo, tus emociones. Estamos hablando de la parte física. Se van a poner locas. ¿Ok? Queriendo conseguir eso, queriendo hacer eso. Físicamente. Es práctico el evangelio. ¿Ok? Número 3, ¿qué va a ocurrir? Dejándote llevar. Dice aquí la Biblia, no solo de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Te viene a la mente. ¿Qué ocurre con eso? Tú probablemente estabas bien tranquilo, pero una vez tú comienzas a incentivar la carne a través de la ventana, que son los ojos, esa carne de una vez se alborota, los pensamientos comienzan a pensar un montón de cosas, y lo que tú no tenías en mente hacer, terminar siendo. ¿Ok? Tú no pensabas adulterar o ir a donde una prostituta a acostarte con ella. No pensaba eso. Pero como ese deseo se despertó en ti, ¿qué va a ocurrir? Y en tus pensamientos. Al final eso te va a llevar a actuar a ti. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar de esas emociones, de tus pensamientos y de los deseos de tu carne. Mírelo en la droga. Las personas que están adictas a la droga no lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo pide. Se lo pide. Se lo pide. Y no puede decirle que no. ¿Me sigue? A eso que se refiere esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, mira un ejemplo y con esto vamos a terminar. Mira un ejemplo acerca de la influencia que tiene el diablo en las personas. Lo dice la Biblia. En las personas en general. Aquí no estamos hablando solamente de creyentes y no creyentes. En las personas en general. Mire ejemplo de esto. ¿Usted no ha oído de los traumas que le causan a los jugadores de fútbol americano? Muchos de ellos han tenido que abandonar la carrera porque se dan golpes en la cabeza. Le causa trauma físico en el cerebro. Cuando chocan, ese golpe le afecta la cabeza físicamente. Y muchos, si no me cree a mí, siempre digo, vaya y búsquelo, averigüe. Muchos han tenido que dejar ese deporte por esos traumas físicos que le causa eso tan rudo, cuando sobre todo los golpes en la cabeza, que tienen que dejarlo. Vaya a ver, y mire que muchas de esas personas terminaron suicidándose. Y yo me ponía a pensar y a decir, pero ¿cómo es que un trauma físico te puede llevar al suicidio? Y la gente dice, bueno, la razón por la cual te puede llevar al suicidio es porque fue en el cerebro. El cerebro controla todo, controla las emociones, ¿verdad? Y esa es una buena explicación. Pero no tiene explicación que con ese trauma físico que tú recibes el golpe, la parte física, te afecte la parte tuya, ¿ok? Intangible en cierta manera, para que tú te suicides. En otras palabras, yo digo, bueno, si ese golpe te da eso, ¿por qué razón, en vez de venir pensamiento de suicidio, no vienen pensamientos de paz? Perdón, porque los traumas nada más te llevan a lo malo. No te pueden llevar a lo bueno.
Mírelo ahí en Google. Mire lo que muchos de ellos se suicidan. Y no solamente eso. Perdón. No solamente eso. ¿Usted no ha visto personas que dicen que están oyendo voces? Yo lo he visto ministrando gente en liberación. Perdónenme. Que están oyendo voces. Dice que hay voces que le hablan. ¿Usted no ha visto gente deprimida que se han suicidado? ¿Usted no ha visto los testimonios de gente deprimida? Que inclusive dicen que hay voces que comienzan a decirle, tú no sirves para nada. No hay esperanza en este mundo. Esta vida no vale nada. Pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué lo lleva a la muerte? ¿Por qué no es lo contrario? ¿Por qué no dice, oye, tú eres tan importante en la vida, tú tienes mucho sentido en la vida, tú tienes mucha esperanza? ¿Por qué no viene el contentamiento, sino que viene la depresión? ¿Y por qué la depresión comienza a la persona? En mi experiencia ministrando gente en la iglesia, yo he ministrado personas que tú lo ves que uno le está ministrando, y ellos mismos, yo he tenido casos, que me dice, usted me está diciendo esto de la Biblia, y dentro de mí hay una voz que me está diciendo, no le haga caso. O tú no sirves para nada. Pregunta, ¿de dónde viene eso? ¿Sabe de dónde viene eso? De lo que dice la Biblia. Del puro infierno. Del puro infierno viene. Porque es para lo malo siempre. Y no para lo bueno. ¿Qué hay de una voz dentro de una persona que en vez de levantarlo lo que hace es que se lo lleva a la muerte? ¿Qué hay de eso? ¿Me sigue? ¿Cómo se explica eso? La explicación de eso es que hay una influencia espiritual, demoníaca, del príncipe de este mundo, que es el que controla este mundo, ¿ok? En las personas. La Biblia dice que nuestra lucha no es con personas, con carne ni sangre, que nuestra lucha en realidad son con espíritus demoníacos que influyen en el comportamiento de las personas. ¿Cómo es que cuando personas así, mire los testimonios de gente como era antes de venir a Cristo? Yo conocí una persona que era un guerrillero, oiga, y ese hombre mataba pero por verlo caer nada más. Se convirtió, anda predicando la palabra ahora, y ojalá tú veas los testimonios de ese hombre cuando era guerrillero. El corazón era una piedra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a sanar a esa persona. A sanarlo físicamente, emocionalmente. Esa es la razón de todo eso. Y yo no tengo tiempo para más. Vamos a continuar en una siguiente clase. El próximo miércoles. Recuérdese que tenemos las clases lunes, miércoles y viernes. Y no tengo tiempo para más en este día. Pero quiero hacerle un llamado a las personas. La esperanza está en Cristo. El Evangelio es real. El mensaje de la cruz, que es la buena nueva del Evangelio, es real. Pruébelo, experiméntelo. Eso no es un cuento, es poder de Dios en las personas. Tú estás pasando trabajo, hay problemas en la vida, todo el mundo tiene problemas. Yo tengo problemas, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo. Pero en Cristo tenemos la esperanza. En nosotros. Así que, si quieres recibir a Cristo, esto es lo que tiene que hacer, dice la palabra. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Cree en tu corazón, tú lo crees y lo confiesas y le entregas tu vida a Cristo y tú vas a comenzar a caminar con Él, no de un día para otro, y tú vas a ver el cambio poco a poco que va a venir para tu vida. Eso dice la Biblia, eso se puede demostrar. Tú lo puedes ver, tú lo puedes indagar. Así que si quieres recibir a Cristo Jesús, esto es lo que hay que hacer. Invítalo, dale tu vida a Él. Así que esta es la oración que hay que hacer. Repite conmigo esto, para poder recibir a Cristo en tu corazón para que le entregue tu vida. Di: Padre Celestial, en este día voluntariamente, yo vengo delante de tu presencia. Yo me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados.
Cristo, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo te entrego la rienda de mi vida a ti, de hoy y para siempre. Yo renuncio a todo pacto hecho con el diablo, con el mundo, y hago un pacto contigo que tú eres el Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Eso es lo que tienes que hacer. Cómprate una Biblia, busca una Biblia. Yo te recomiendo la Reina Valera del 60. Comienza a leerte, qué sé yo, atrás, miren la parte de atrás, a Mateo, Marcos, Juan, y comienza a leerlo para que tú veas quién es Cristo, para que lo conozca como es. ¿Ok? Así que déjenme orar rápidamente por ustedes. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro tu palabra sobre las personas. Dios mío, declaro que tu palabra vaya, Señor, y los libere en el nombre de Cristo Jesús, que lo lleve a toda verdad. Señor, dice tu palabra que la palabra sale y va y hace lo que tiene que hacer. Espíritu Santo, toca su vida, Dios mío. Tócalos. En el nombre de Cristo Jesús, lleva sanidad. Declaro sanidad, Señor, en la mente. Declaro, Padre amado, libertad para esquizofrénicos. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos lo que dice tu palabra, que tiene la mente de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. Y eso es todo por este día. Que el Señor le continúe bendiciendo. Y hasta el próximo programa.